En esta oportunidad vamos a hablar de los documentos que se elaboran para llevar adelante los procesos de inclusión educativa. Y por ahí, uno de los más famosos y más usados es el PPI. Nosotros trabajamos con dos tipos de PPI. Por un lado, el proyecto pedagógico individual y por otro lado, el programa pedagógico para la inclusión. El primero está relacionado con la legislación propiamente de acá de Tucumán, en los lineamientos para la organización de los servicios de educación especial. Está el anexo 8 que ha sido revisado a la luz de la resolución 311 y se hicieron las modificaciones pertinentes. De ello surgió este proyecto pedagógico individual con el que ustedes pueden trabajar, por supuesto, y es el que hemos elegido trabajar aquí en el Instituto Modelo. Hay algunas escuelas especiales que trabajan directamente con el programa pedagógico para la inclusión de la resolución 311 y tienen entre ellos algunas diferencias, pero básicamente los dos instrumentos sirven para hacer una selección de aquellos contenidos curriculares que vamos a trabajar durante el año con nuestro concurrente. Las características del PPI. Por un lado, es un documento en el que se expresa la propuesta curricular diseñada para responder a las necesidades derivadas de la discapacidad de un estudiante particular, ¿sí? Por otro lado, ayuda a organizar la educación individualizada de ese concurrente y vamos a trabajar sobre elementos del currículum, ¿sí? De contenidos y de objetivos. Eso, por supuesto, nosotros lo venimos trabajando desde los núcleos de aprendizaje prioritarios. ¿Por qué hago hincapié cuando digo que el proyecto pedagógico individual es particular y es una adecuación individualizada? Porque apunta directamente a esas necesidades de cada uno de nuestros concurrentes. Les vuelvo a repetir, no se hacen de forma estándar ni se hacen en serie. Ustedes van a ver en la imagen un dibujito que dice igualdad por un lado y por otro lado equidad, ¿sí? Igualdad de oportunidades podemos llegar a tener todos. Ahora, ¿cómo yo voy a configurar la organización de esos elementos iguales a los que tengo acceso para que mi proceso sea lo más exitoso posible? Ya es otra cosa, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con el PPI, sobre todo este año, hemos leído como algunas dificultades específicas en puntos particulares de los proyectos pedagógicos, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando uno por uno. El primer punto es el de las trayectorias educativas. Van a ver en la imagen también aquello que no debe consignarse y aquello que sí. Cuando yo hablo de la trayectoria educativa en el proyecto pedagógico individual que se va a mandar a las escuelas y va a ser el instrumento con el que la pedagoga y la docente de apoyo acompañan el proceso de inclusión de los chicos, no puedo extenderme en cuestiones de tipo terapéutica, ¿sí? No tengo que definir las edades e instituciones por las cuales ha transitado si no han sido específicamente escolares. Por ejemplo, centros de estimulación temprana. He leído mucho después del diagnóstico a los 2 años, ingresa al centro tal, allí permaneció 5 años, después se lo cambió a tal otro. Eso no interesa porque no hace a la trayectoria educativa específica del chico. Tampoco se tienen que consignar tratamientos por los que él ha ido pasando o anamnesis, por ejemplo. Este es un instrumento puramente educativo, puramente pedagógico. Entonces, en un informe, en una anamnesis o en otro tipo de evaluación, sí podemos consignar esos datos que no dejan de ser importantes, pero en el caso del PPI, no. ¿Qué es lo que sí debemos consignar en ese punto? El inicio de la escolaridad de ese alumno, a qué edad fue, en qué institución, qué modalidad tenía, porque muchos chicos empiezan su escolaridad en modalidad de educación especial y después cambian a inclusión educativa. También datos sobre la continuidad y la permanencia en el sistema educativo, ¿sí? Sí, fue un proceso que fue sostenido y fluido o si tuvo algunas interrupciones y debido a qué fueron esas interrupciones.
Nosotros trabajamos con una población que muchas veces tiene que ser intervenida quirúrgicamente, entonces durante 6 meses, un año, debe faltar a la escuela. Cómo se pudo suplir esa ausencia a la escuela, o si por algún desacuerdo un equipo sugirió el cambio y el cambio de escuela o de institución escolar quedó en nada y no siguió con su proceso escolar. También tenemos chicos que a veces no han sido escolarizados a la edad correspondiente, sino que son escolarizados a posterior, a los 7, 8 años. Todos esos datos sí son importantes porque hacen a la trayectoria educativa. Y también es importante a veces consignar, hacer una breve reseña, porque no es el ítem evaluación, no es el ítem informe de desempeño académico, pero sí expresar cómo ha sido la respuesta a esa trayectoria académica. Si, por ejemplo, repitió algún grado, si pasaba de curso sostenidamente, si tenía buenas calificaciones, si se notaba por ahí que iba adquiriendo contenidos. Otra parte importante del cuerpo del PPI es el nivel actual de desempeño académico, ¿sí? Esta parte no debe nunca consignarse lo que no puede o no logra hacer, ¿sí? También he leído muchos PPI que dicen no escribe, no lee, no copia, no tiene, no puede. Y por otro lado, tampoco podemos hablar en general sin especificar las características del concurrente, ¿sí? Por ejemplo, cuenta a nivel concreto. Bien, también una expresión que la leo mucho, pero a nivel concreto, ¿cómo? ¿Qué cosas cuenta a nivel concreto? Solamente en el ábaco. O hay chicos por ahí que han podido generalizar y cuentan el ábaco, son capaces de contar las sillas que hay en la recepción, pero siempre a nivel concreto, ¿sí? Entonces, especificar las características que yo estoy evaluando en cuanto a ese desempeño de forma clara. Sí tenemos que tener en cuenta y se tiene que especificar la competencia curricular. Y esa competencia curricular que él tiene, ¿sí? ¿En qué nivel del NAP está? Por ejemplo, si yo tengo un chico que cuenta del 1 al 30, está en el nivel de contenidos curriculares de primer grado de matemática. Si tengo un chico que cuenta del 1 al millón, que suma, resta, multiplica, y ese chico ya está ingresando al tercer grado de un diseño curricular según los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Entonces, todo eso es importante que ustedes consignen también de forma clara. Los estilos de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son las características de abordaje al conocimiento que tiene este concurrente? ¿De qué manera él puede aprender y apropiarse mejor de los conocimientos? También cuáles son las fortalezas de ese estudiante. Por ejemplo, es un estudiante que tiene muy buena memoria fotográfica, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo voy a trabajar con ese estudiante? Y a partir de esquemas que él pueda ver rápidamente y memorizar, ¿sí? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que más le gusta? Sobre todo para que sepamos desde dónde empezar a abordarlo o desde dónde empezar a trabajar con él. Es muy importante saber qué es lo que más le interesa o qué es lo que más lo motiva. Eso nos va a allanar y nos va a facilitar muchísimo el camino. Quienes me conocen siempre cuento la anécdota de un concurrente que le gustaba Ben 10. No podía aprender los colores, tenía 4 años y no sabía todavía los colores primarios. Descubrí en ese interés de ese niño que este Ben 10 se transformaba en algunas otras figuras que eran de colores. Y de esa manera, trayendo unos stickers de los distintos colores que adoptaba y las formas que adoptaba Ben 10, pudimos aprender en menos de 10 días lo que ya hacía 1 mes y medio que veníamos trabajando sin éxito. Por otro lado, también tener en cuenta en este ítem los recursos en el grupo aula, o sea, qué del grupo se puede aprovechar para fortalecer o para maximizar las posibilidades de aprendizaje y de éxito en este proceso de inclusión. Habrá niños que los estimule mucho trabajar con sus compañeros. Bueno, justamente el aula está agrupada en pequeños grupos de 4 o 5 chicos, entonces permitirle a mi concurrente a través de la palabra de la docente de apoyo, del asesoramiento de la pedagoga, la maestra del aula, que se use ese recurso
como motivador para que mi concurrente funcione mucho mejor dentro del aula. Otro de los puntos importantes son las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué es lo que no tengo que hacer en este ítem? Que ya lo hemos trabajado en la capacitación anterior. Volver a refrescar que esto no tiene que ver con las dificultades, los déficits o los problemas derivados de la discapacidad que pueda llegar a tener nuestro concurrente. Por lo tanto, no tengo que consignar o no tengo que encontrar en este PPI expresiones como, por ejemplo, tiene una capacidad de memoria reducida, porque tiene problemas de memoria a corto o largo plazo. Primero que nada, la capacidad del cerebro de una persona, tengo o no tengo una discapacidad, es ilimitada. Entonces no puedo hablar de una capacidad mayor o menor de memoria, ¿sí? Pero sobre todo, eso no es una barrera para el aprendizaje, porque no es una barrera contextual. Sí es una secuela o un efecto de la discapacidad sobre ese niño. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la escuela para bajar los obstáculos o barreras de un ambiente que a él no le va a permitir memorizar de forma rápida y efectiva? Y bueno, darle determinados apoyos que a él le permitan, con estas dificultades de memoria que tiene, ¿sí?, aumentar esa capacidad. Trabajar con esquemas, con láminas, etcétera, que a él rápidamente le permitan subsanar esa dificultad que tiene. La barrera para el aprendizaje ahí sería que el aula o la docente no funcione de esta manera. ¿Qué es lo que sí tenemos que consignar cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Sí? Atender a las limitaciones contextuales, no a la condición del sujeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una limitación o una barrera para el aprendizaje es una rampa de acceso. Llego a una escuela que solamente tiene escaleras, no tiene ascensor, no tiene rampa y el grado del niño está en el tercer piso. Eso es una barrera para el aprendizaje. Él no puede acceder a su salón de clases, no puede acceder al espacio donde en teoría tiene que aprender. Las barreras, como les dije en la capacitación anterior también, suelen ser culturales. Nosotros vivimos en una cultura y una sociedad que está preparada para la normalidad, entre comillas, dejando por fuera o dejando de lado, poniendo una barrera al funcionamiento de las personas que tienen alguna dificultad. La inclusión, por lo tanto, siempre va a implicar, y lo tenemos que poner en este punto, ¿sí?, la posibilidad de identificar por un lado, pero también minimizar aquellas cosas que van a funcionar como obstáculo para que mi concurrente pueda tener una participación y una estadía exitosa en su escuela. Otro punto importante también es el sistema de apoyos y la modalidad de acompañamiento. En este ítem no podemos hacer referencias generales a los apoyos de los chicos, no podemos copiar y pegar de un concurrente a otro una misma cantidad de sugerencias para trabajar con él. No son sugerencias, no son sistemas de apoyo estandarizados. Son, les vuelvo a decir, individualizados según la necesidad de cada uno de los chicos. Me encontré con algunas sugerencias que son prácticamente iguales. Siempre se sugiere, por ejemplo, para la evaluación, que una vez que se acuerden o se delimiten los contenidos a evaluar, la presentación de la hoja de la evaluación tiene que tener cada ítem o cada consigna abajo un espacio para que el chico pueda responder. No todos los chicos con discapacidad necesitan este espacio extra. No todos los chicos con discapacidad necesitan ese tipo de adecuación o de apoyo. Sí tenemos que dejar claro, por un lado, cómo se van a definir las instancias de intercambio, los encuentros entre todos los actores, el equipo con la escuela, cuántas veces se los va a visitar, qué cosas vamos a conversar en esos encuentros. Hacer un cronograma específico, que eso sí está en la mayoría de los PPI, si se cumple, y cuáles van a ser las modalidades de abordaje y de intervención. Esto sí, les vuelvo a repetir, es individualizado y particular de cada caso y cada necesidad. Otro de los puntos dentro de ese cuarto ítem
es la atención educativa del estudiante y su propuesta didáctica. Acá tenemos que consignar cuáles son las condiciones para que ese chico reciba una buena enseñanza, ¿sí? Muchas veces hasta cómo se tiene que organizar el salón de clases, cómo va a ser la participación de ese estudiante. Como les decía anteriormente, hay chicos que tienen la capacidad y la posibilidad de participar de la misma manera que sus pares. Hay otros que no. Entonces, por ejemplo, un chico que tenga una dificultad en el lenguaje puede participar de una evaluación en igualdad de condiciones, pero no de forma oral. Para él, la evaluación deberá ser por escrito. O atender a cuáles son los puntos dentro de su trastorno de lenguaje que potencialmente le van a poder dar la oportunidad de defender de forma oral, quizás una manera más acotada, más reducida, acordada, una evaluación o un saber aprendido. Cómo se tiene que preparar el entorno también para recibirlo ese niño. Muchas veces los chicos o la mayoría de los concurrentes con los que nosotros trabajamos, la mayoría no tiene problemas o compromisos en la movilidad, pero a veces sí. Entonces tenemos que asegurar que él tenga un acceso libre y fluido al baño, a las demás instalaciones escolares, a su aula, al patio de la escuela, al kiosco. Cómo el entorno de la escuela se va a preparar para recibirlo es algo que nosotros también tenemos que sugerir y poner como sistema de apoyo. Como les decía antes, lo importante es que el chico ingrese, participe y aprenda en la escuela. Por otro lado, cómo vamos a organizar los tiempos, ¿sí? Y cómo vamos a ir organizando la vida escolar de este niño. Si él va a tener los mismos tiempos según las mismas actividades que los compañeros, o si va a tener tiempos un poco más flexibles, tiempos más reducidos a veces, porque también trabajamos con chicos con trastorno de atención que no pueden en una instrucción grupal sostener la atención de 15 minutos que la señorita necesita que sostengan para dar una clase o un tema. Entonces, necesariamente para él habrá que acordar otra modalidad temporal de participación. Y cuáles son, por supuesto, también las medidas a implementarse con respecto a ese proceso de inclusión educativa. También otro ítem importante es los recursos y las estrategias especializadas, ¿sí? El material que vamos a utilizar, algunas estrategias didácticas como por ejemplo las agendas visuales que ayudan mucho, los organizadores, algún display para chicos que tienen problemas y trastornos del lenguaje. Si esto va a funcionar como un apoyo. Cuando hablamos de los apoyos y su administración, ¿a qué apoyo nos referimos? Leo muchísimo en todos los PPI, cuenta hasta 50 con ayuda, pero no sabemos qué tipo de ayuda, si es una ayuda a partir de algo gráfico que él puede ver o si necesita los elementos para ir contando, ir organizándose y seguir la secuencia numérica o si hay algún otro tipo de apoyo, ¿sí? Siempre se dice con apoyo, con adecuación o con ayuda, pero no establecemos claramente y por supuesto un director, un docente de grado, si no sabe a qué hacemos referencia, muy difícilmente pueda colaborar en ese proceso de manera acertada. Y también cómo va a ser nuestra modalidad de intervención, tanto con la escuela como con los apoyos y con la familia. Otro punto importante es la propuesta curricular. Acá también se han manifestado varios errores. No tenemos que consignar ciclos de NAP que sean superiores o inferiores a las capacidades de desempeño curricular de nuestro estudiante. Vi en muchos PPI que se sobrevalora la posibilidad de desarrollar algunos contenidos de los chicos o que directamente se los subestima. Si el chico ya cuenta efectivamente hasta 15 durante mi evaluación, no puedo poner como objetivo o contenido a trabajar durante todo un año que cuente hasta 30. Por otro lado, también no tenemos que escribir objetivos generales que estén acorde a los NAP o a las planificaciones solamente del docente sin tener en cuenta, como les decía anteriormente, el nivel de desempeño académico y la posibilidad de desarrollo de los mismos durante el año con nuestro concurrente. Hay
tampoco hay que hacer una selección de contenidos sin identificar el nivel académico que tengan los chicos efectivamente. ¿Qué cosas sí podemos escribir en ese ítem? Definir en qué nivel de desempeño se encuentra nuestro concurrente para desde ahí empezar a seleccionar aquello con lo que vamos a trabajar. Volver por ahí a esta idea de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, aquellos contenidos que ya tiene efectivamente, aquellos que hace con algún apoyo o alguna ayuda e identificar aquello que todavía no hace. Empezar con lo que está haciendo o puede hacer con ayuda e identificar qué cosas de eso vamos a poder ir complejizando hacia aquello que todavía no hace y sobre todo identificar si tiene las posibilidades de hacerlo. Escribir objetivos adecuados y adaptados a las expectativas de trabajo individualizado con ese concurrente en la escuela, pero también en IMI. No nos olvidemos que son dos procesos que van juntos. Seleccionar de contenidos de NAP o de la planificación, sí, que estén acordes a esa evaluación individualizada que nosotros hemos hecho. Y tener cuidado ahí también cuando consignamos a veces esa evaluación. Me ha pasado que he leído, por ejemplo, puede sumar, entiende el algoritmo de la suma y de la resta, pero no logra sumar y restar por sí mismo. Es una incógnita esa expresión porque la verdad no se entiende claramente qué es lo que el chico está entendiendo, manejando y qué no. Cuando nosotros vamos también a desarrollar esta propuesta curricular, siempre tenemos objetivos generales, objetivos específicos, contenidos, estrategias y criterios de evaluación, que eso es lo que se viene consignando. Todo esto siempre lo vamos a definir en función de los núcleos de aprendizaje prioritarios, porque es el diseño curricular dentro del cual nosotros tenemos que tratar que transite nuestro concurrente en su trayectoria académica. Pero tenemos que tener cuidado con algunas manifestaciones con respecto a esos elementos del currículum. Por ejemplo, si yo hablo de nivel de NAP, voy a hacer una selección de esos contenidos que pueden ser contenidos de un mismo nivel o de 2 o 3 niveles. Si nos pasa y mucho que tenemos concurrentes con un 60% de contenidos de primer grado, un 20% de contenidos de segundo y un 10% de contenidos de tercero. Entonces vamos a estar trabajando prácticamente con 3 niveles o 3 grados distintos. Lo podemos hacer siempre y cuando se identifique bien y se consigne de manera adecuada, ¿sí? Con respecto a los objetivos, estos objetivos siempre tienen que estar en función de aquello que yo quiero que él alcance, o sea, de la meta que tenemos para llegar con ese aprendizaje. Y los contenidos, también los contenidos de la planificación del docente o de los núcleos de aprendizaje prioritarios, pero aquella selección real que los chicos estén en condiciones de alcanzar. No puedo, si tengo un estudiante que apenas está entendiendo la relación entre número y cantidad, esperar que hasta fin de año me multiplique, porque la verdad que ese va a ser un proceso muy difícil, si no imposible. Con respecto a la selección de contenidos, ya sea de planificación o de NAP, esta tiene que ser siempre tomando en cuenta nuestra evaluación de desempeño académico. Y ahí quiero hacer una parte con respecto a los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación no son instrumentos de evaluación. Siempre veo que estos dos conceptos generan una confusión y que muchas veces se usan como sinónimos y en realidad no lo son. Son dos elementos de la planificación diferentes. Sí, muchas veces se consignan mal, el docente de grado o de curso los consigna a unos en lugar de los otros. Pero los criterios de evaluación son aquellos elementos del currículum que yo seleccioné y que me voy a fijar como meta para que mi alumno logre o alcance. Por ejemplo, yéndonos a un área muy terapéutica, yo como objetivo este año con Pepito tengo, por ejemplo, el objetivo de que controle esfínter, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser mi criterio de evaluación para ver si este chico controla o no controla esfínter?
que haga pis y caca en el inodoro y que deje el pañal. Ese es mi criterio de evaluación. Entonces, académicamente o pedagógicamente, la relación tiene que ser la misma, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Que mi estudiante cuente hasta 99. Ese es mi objetivo, que pueda manejar e identificar cantidades hasta de 2 cifras, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser mi criterio de evaluación? Que identifique unidad y decena y que cuente hasta el 99. El año próximo podremos ampliar un poco más ese criterio y ese objetivo de trabajo. Poner en la zona de criterio de evaluación, el criterio de evaluación será la evaluación formativa y permanente, eso no es un criterio, ¿sí? O que el criterio de evaluación será mediante evaluación oral y escrita, esos son instrumentos de evaluación, no son criterios de evaluación. ¿Con qué tenemos que tener mucho cuidado? Tenemos que respetar cuando vamos desarrollando el PPI, porque esto también lo vi, de no pisar, de no repetir o de no poner algunos ítems en un espacio donde hemos consignado otra cosa a desarrollar. Vamos a tratar de respetar el modelo del proyecto pedagógico individual y de ir completando cada ítem en orden para que sea claro, está construido y tiene una lógica interna ese instrumento. Entonces, vamos a respetar su orden y su consecución, no vamos a ir aumentando ítems que no están presentes si no son verdaderamente necesarios y no vamos a hacer aclaraciones o vamos a agregar información donde no va. Me pasó de leer varios también. Cuando termino de leer la selección de contenidos curriculares, abajo en lengua, por ejemplo, siempre ponen un asterisco y al lado dice: al ser un área que de forma transversal atraviesa por sus contenidos a las demás áreas, se trabajará en esta instancia a nivel de copia porque el estudiante no trabaja a nivel de dictado y haremos prácticas de lectoescritura. Esas son sugerencias, son configuraciones de apoyo, no van ahí y no es necesario que se le indique al docente, porque él lo sabe, que es un contenido transversal que va a cruzar a las demás áreas de trabajo. ¿Desde dónde nosotros vamos a trabajar acá en IMI con estos chicos? Hemos vuelto a reactualizar, sobre todo para hacer evaluaciones claras y para que estas evaluaciones claras de nivel de desempeño académico nos permitan hacer una buena selección de contenidos curriculares y saber qué aspectos yo como pedagoga tengo que trabajar en el consultorio y qué cosas tiene que reforzar o apoyar la docente de apoyo. Vamos a volver, como les decía, a trabajar con las áreas de estimulación. Las coordinadoras las tienen y ustedes se las pueden pedir. ¿Y cómo tenemos que trabajar? Voy a tomar esas áreas de estimulación y vamos a evaluar primero a cada concurrente. Vamos a iniciar la evaluación en el punto de las áreas de estimulación que se corresponda directamente con la edad cronológica de los chicos. Si yo tengo un chico de entre 8 y 9 años, en teoría, ese niño ya debe barrer los 3 primeros grados del primer ciclo de escuela primaria, primero, segundo y tercero. Y eso, en mi área de estimulación, están bien consignados los puntos y puedo ir evaluando ítem por ítem, de forma clara. Si yo veo que él no responde o que responde en una cantidad menor al 30% de lo que demanda ya el manejo de esos contenidos o de esas capacidades, ahí sí voy a empezar a ir hacia atrás para ver en qué punto del desarrollo cognitivo y escolar está. Pero no puedo empezar a evaluar desde cosas muy bajitas porque automáticamente el concurrente pierde el interés. ¿Cómo vamos a trabajar? Bien, con lo que hace, como les decía recién, con ayuda, con aquello que está próximo a alcanzar, próximo a adquirir o próximo a terminar de desarrollar e internalizar. Y después con aquello que no puede o no sabe hacer solo todavía. Por lo tanto, si yo lo voy a evaluar, en mi evaluación no puede aparecer como el primer ítem del resultado de mi evaluación: no hace, no copia, no lee, no cuenta, etc. ¿Qué voy a proponer? Aquello que pueda alcanzar a través del abordaje, ¿sí?
Como les decía recién, si es un niño que todavía no tiene clara cuál es la relación entre el número y la cantidad, no puedo pretender que en un año este chico multiplique. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Tengo que prever objetivos, metas o criterios más